Hola chicas, este video se hace con el fin de poder hacer la parte de formato en Excel con relación a la tabla periódica. Algunas me han puesto como alguna sugerencia que de pronto no han podido entender mucho la actividad o no la han visto simplemente porque no hemos podido estar en clase, ¿cierto? Entonces por eso hago este video para que lo tengan como referencia. Repaso algunos elementos básicos de Excel. Por acá tenemos una celda. Una celda está compuesta por una intersección entre una columna y una fila y está nombrada por la letra, que es el nombre de la columna, y la fila, que está por un número. Por ejemplo, en este caso, podemos encontrar que en el lado izquierdo vamos a encontrar la opción B2, que significa que estoy parado en estos momentos o estoy ubicado en la celda correspondiente a B2. Ese es el nombre que va a llevar esa celda. ¿Para qué es importante eso? Para que podamos definir luego fórmulas, funciones, en los próximos capítulos y poder definir rangos también para bordes y para hacer operaciones con Excel. Eso es fundamental. En la parte de acá vamos a encontrar el contenido de las celdas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí H, que para efectos prácticos de la simulación que estoy haciendo va a ser el símbolo de hidrógeno, fíjense que en la parte superior aparece H. Si le doy Enter, fíjense, él va a fijar la información para que quede ya en la celda y no se modifique. Para modificarla yo simplemente vuelvo aquí, le doy clic o me paro sobre la celda y le doy la tecla F2. Cualquiera de las dos funciona para poder modificar la información. Lo que sigue entonces es mirar el concepto de rango. Rango es un conjunto de celdas seleccionadas. Por ejemplo, si yo selecciono estas 4 celdas, entonces voy a tener un rango de 4 celdas, o si selecciono estas 9, voy a tener un rango de 9 celdas, donde la primera celda seleccionada es B2 y la última celda seleccionada es D4. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto en el caso de formato? Por ejemplo, si yo las combino, esas 9 celdas que seleccioné se convirtieron en unas solas y yo las puedo convertir, cambiar la orientación para que sea en el centro, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso voy a ubicar la H en el centro y le voy a cambiar la fuente a un tamaño que sea prudente. Esto con el fin de que sean nuestro logo o nuestro símbolo químico en la tabla periódica. Aquí decidí coger 9. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver en la tabla periódica, en el lado derecho yo puedo ubicar lo que corresponda a la parte del número atómico, y si yo lo cojo en la parte izquierda, también puedo poner el peso atómico u otro valor que yo tenga. Para este caso voy a combinar nomás estas que tengo aquí en la mitad, y a lo demás lo que le voy a hacer es solamente pintarlo. ¿Sí? Ojo, reitero y me devuelvo. Diferente es que yo coja 9 celdas, las combine y que me queden en el centro. Esto es una cosa. Esto convierte las celdas en una sola. Lo que tengo aquí es, combiné nomás las 3 de la mitad y pinté de blanco las de los extremos para que aparentemente, si yo le pongo este borde alrededor, va a quedar como si fuera un solo objeto, una sola celda. Pero aquí tengo una celda, otra celda, una combinada que es esta de la mitad, y tengo esta otra de la derecha. ¿Sí? Para que lo tengamos muy presentes. Son dos cosas totalmente diferentes. De ahí que aquí lo podemos hacer para anotaciones de peso atómico o para el número atómico. ¿Listo? Entonces pues, espero que eso quede claro. Voy a mostrarles con la que vamos a trabajar. Por ahora voy a trabajar con esta imagen de hidrógeno para poder trabajar esta información. Inclusive fíjense que de las 3 celdas que combiné, tendremos que utilizar una en la parte inferior para poder usar la parte del nombre. O sea que de una vez podemos cambiarla y hacer esa corrección. Descombino dándole nuevamente clic sobre combinar y centrar. Miren que quedan solamente 3. Selecciono 2 para combinarlas y en la parte de abajo ya me queda el espacio para el nombre. Ahí le voy a poner la palabra hidrógeno. Obvio no va a quedar en ese tamaño, ¿cierto? Entonces le vamos a cambiar el tamaño. ¿Sí? Pueden hacer que este nombre, tal como aparece aquí en el objeto, quede centrado. ¿Listo? Entonces también para eso pueden o combinar las 3 celdas de abajo o hacer ampliar la columna ubicándose sobre la derecha de la columna y ampliar la fila, ubicándose sobre el posterior de la fila, o sea, la parte inferior. ¿Listo? Muy bien. En este caso, por ejemplo, el nombre quedó pequeño, la caja quedó muy pequeña para el nombre, entonces lo que vamos a hacer es modificar el alto de la fila. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tenemos el nombre, el símbolo.
Nos quedaría faltando lo que corresponde al número atómico, en este caso es 1, lo puedo poner aquí así, recuerden, la idea no es que quede tan grandote, ¿sí? Pero el peso atómico sí debe estar diferente al número atómico. Fíjense que aquí está en diferente fuente, una fuente más pequeña acá que acá. Entonces uno aquí lo puede poner 1.008. Listo. Lo que sigue ya es reducir las columnas para que queden de un tamaño coherente y trabajar o ampliar las filas. Aquí voy a ampliar esta fila, aquí voy a reducir esta columna. Este es un secreto que van a trabajar muy a menudo. No tan secreto, pero se llama así porque es un tip más que todo para personas que realmente van empezando a conocer algo de informática. Para seleccionar dos columnas al tiempo, entonces empiezo a utilizar una tecla adicional al mouse, que es la tecla control. Le doy clic aquí sobre la letra para seleccionar toda la columna, le doy control y luego clic sobre la otra columna y sobre el posterior de una de las columnas me ubico y reduzco para que cambie el ancho o modifique el ancho de las columnas al mismo tiempo. Fíjense que ahí ya quedaron al mismo tiempo reducidas. Inclusive puedo trabajar otro poquito más para que quede, tratar de que quede más cuadrada mis celdas, para que queden más cercano a lo que está aquí. ¿Listo? Muy bien. Aquí está el fondo blanco porque estoy trabajando con esta, pero si estuviera trabajando con esta pudiera cambiar el color. A esto le puedo poner que sea un fondo azul, ¿sí? Y ahí está perfectamente. Y puedo decir que la letra sea en una letra blanca. Esa decisión, ¿quién la va a tomar? La van a tomar ustedes, ¿sí? Porque dependerá de su gusto. A mí en este momento no me interesan los valores aceptados que estén en la tabla. Obvio, si fuera profesor de química tendrían que ser exactos. Pero el trabajo que estamos haciendo aquí es un trabajo de formato en Excel. Entonces a mí me interesa es que este borde, que este fondo, que esa fuente esté bien ubicada, que estén cambiadas los anchos y los altos de las columnas para que ustedes los puedan utilizar. Y lo más importante, que ustedes lo comprendan. Comprendan que pueden combinar celdas, como en el caso de esta H, que están dos celdas combinadas, o en el caso de este hidrógeno que tienen las tres de abajo, ¿sí? Combinadas, o en el caso de una celda individual que pueden cambiar la fuente y jugar con todo eso, y cambiar el fondo para poder que sea un mismo objeto. ¿Listo? Entonces, supongamos que esa es ese objeto que tengo aquí. El paso a seguir con la tabla periódica es llenar toda esta información, ¿sí? En informática hay un elemento fundamental y es copiar y pegar, ¿cierto? Entonces podemos trabajar con este copiar y pegar, que es la base de la informática, digo yo. Listo, actual. Entonces selecciono las celdas, todo el rango, fíjense que es todo el rango. Cuando yo selecciono y le doy control C o edición copiar o le doy clic aquí a copiar, listo, me va a salir alrededor como si estuvieran unos puntos, unas hormigas le llaman muchos, para poder indicar que ya está seleccionada la información que se va a copiar. Luego me ubico donde lo voy a copiar y le doy simplemente control V. ¿Qué pasa? Se me desordena el ancho o el alto de la columna, o perdón, el ancho de la columna o el alto de la fila, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué toca hacer? Volver a tomar la información que necesitamos modificar, en este caso va a ser las filas, me paro sobre la fila, le doy clic, con control sostenido le doy clic a la otra fila, ¿sí? Si no recuerdas esto, vuelve y repasa en el video, vuelve y reitéralo varias veces hasta que lo cojas y ya luego voy a reducir. Ahora, si reduzco esto aquí como tal, voy a borrar la palabra del nombre del objeto, entonces no sería lo ideal. Entonces lo ideal es que yo pueda tomar un objeto que ya tengo ya predefinido con el tamaño y la forma que necesito, control y la forma que el nuevo objeto que necesito modificar, lo modifico a la altura que considero que es pertinente, ¿sí? Lo mismo la otra, ¿cierto? Entonces me fijo más o menos la altura que tiene esto acá, le modifico la altura, ¿sí? Y ya me va quedando el objeto. No necesariamente me tiene que copiar igual, pero es posible que lo haga. Hay veces, por ejemplo, control C, voy a volver otra vez acá, control V, vuelve, me está copiando otro, ¿sí? O simplemente lo pego al lado y miren que me va a generar el efecto, pero sobre la columna. Entonces tengo que hacer lo mismo con la columna. Volver a modificar hasta que me queden los valores lo más cercanos posible. Este es un ejemplo de repetir, ¿cierto? Por eso es que nosotros lo estamos usando, porque lo que vamos a usar es repetir y repetir el formato hasta que quede grabado en nuestras memorias y casi que ya lo hagamos por ósmosis. ¿Listo? Entonces ese es el propósito como esta opción. Entonces aquí voy a tener que poner litio y berilio. Entonces en vez de
hidrógeno pongo Li, y en vez de este hidrógeno de acá pongo Be, ¿sí? Y pongo los nombres, abajo pongo litio, y aquí pongo berilio. Cambio los valores, el número atómico es 4, y el número atómico es 3. ¿Listo? El peso atómico de este es 6,941, y el peso atómico de este es 9,012. Nótese que puse 3 decimales, pero él me está mostrando 2 decimales, ¿sí? Para hacer eso, normalmente no tiene ningún problema si yo lo dejo así, porque le está haciendo un redondeo, pero puede ser que me aparezca esto. Bueno, que aparezca, en vez de los elementos, aparezca este elemento. Eso significa que la celda donde está no es lo suficientemente grande para mostrar la información, entonces lo que toca es ampliar la celda para poder ver la información, y si es por los decimales puedes trabajar con estos elementos para reducir el número de decimales. Eso es todo. Aquí ya entonces lo otro que tendríamos que hacer es cambiar los colores. Por ejemplo, berilio va en un color distinto, le voy a poner aquí un color que considero el rojo, ¿cierto? Recuerden, tengan en cuenta que los colores que yo les diga, desconfíen, porque yo tengo problemas con el daltonismo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Le pueden cambiar la letra negro a otro. Y así lo hacen todo. ¿Hay que hacer cuántas? Toda la tabla periódica. Por eso están los objetos. ¿Cuál es el propósito? Obvio. El propósito es grabarnos en nuestra memoria cómo cambiar columnas, cómo cambiar filas, cómo cambiar el borde, cómo cambiar el color de la letra, cómo cambiar el color del fondo. Ese es el propósito de este trabajo. Una observación. En estos dos elementos que no tienen nombre en algunas tablas periódicas, aparece un más. El más está reservado en Excel. Por lo tanto, si lo van a usar en la tabla periódica, entonces el más deben ponerlo entre comillas, para que se los tome como si fuera un texto. De lo contrario, se los va a tomar como si fuera una operación. Entonces ahí les va a poner dificultades. Chicas, espero esto les haya servido. Lo otro que tienen que hacer es marcar la hoja con tabla periódica, guardarlo y montarlo en su Drive. Compartirlo con el profesor. Acuérdense que el correo es fhernandezgallego@gmail.com. ¿Listo? Muchas gracias, chicas, estamos hablando y espero haya sido de utilidad este tutorial.